compartir la palabra del Señor y lo que Él nos quiere enseñar es hoy, hermanos. Siempre hemos dicho que eso es como una escuela. Esto no es la vida en sí, es solamente en el momento en el que nosotros recibimos de Dios el conocimiento, la palabra, necesarios para que nosotros podamos vivir en ese mundo que está allá afuera. De nada nos sirve estar aquí si no podemos poner por obra sus mandamientos. Hace un tiempo, ya hace algunos años, antes de que me estableciese en la palabra del Señor, tenía la idea errónea de que pues yo le hacía un favor al Señor. Yo le hacía un favor al Señor Jesucristo viniendo a la reunión. Era una idea errónea, hermanos. Dios es Dios desde el principio y lo seguirá siendo hasta el fin. Pero hermanos, sentimos que somos el centro del universo. Sentimos que somos, pues ahora sí que la crema de la cosecha, lo mejor de lo mejor. Sentimos que somos buenos. Esa es la realidad, hermano. Y si alguien te pregunta en la calle, tal vez te quieras ver humilde y dices, no, pues nadie es perfecto, pero en tu corazón no, pues yo soy buena persona. Yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Todo el mundo piensa igual, hermanos. Y eso es una gran mentira. Ese es un gran engaño porque ese pensamiento, ¿sabes de dónde viene? Del corazón. ¿Y sabes cómo es el corazón? Engañoso y perverso, dice la palabra. Por eso la palabra del Señor nos abre los ojos. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tal vez no lo conocíamos, tal vez ahorita entendemos y vemos la palabra y decimos, oye, sí es cierto. Mi experiencia personal, hermanos, fue de esa manera. Porque fue moldeándome el Señor poco a poco, quitando las impurezas de mí. Y después cuando yo veía a alguien hacer lo que yo antes hacía, yo venía, mi pensamiento decía, no pensaba, yo estaba así. Yo pensaba, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se da cuenta que está haciendo mal? Si a mis ojos está clarísimo. Está clarísimo que eso que hacen está mal. ¿Cómo no se da cuenta? Pero se te olvida que así estabas tú también. Y hermanos, ese corazón perverso y engañoso muchas veces, hermanos, nos vuelve a engañar, nos vuelve a querer volver al principio. Y eso no lo debemos permitir, hermanos. La reunión pasada, hablábamos de que ya al final de la reunión decíamos, el rey David tenía el corazón más cercano al del Señor. Y el momento en el que pecó fue el momento en el que la ociosidad llegó a su vida. Porque David era un rey de batalla, era un rey de guerra, era un rey luchador. Para eso fue escogido, hermano, para guiar al pueblo en la batalla y vencer. Para eso lo escogió Dios. ¿Saben cuándo demostró David que era escogido de Dios? Cuando agarró su onda y le tiró una piedra a Goliat y lo venció. Porque el Señor estaba con él. Ese fue el momento en el que David demostró que el Señor estaba con él. En batalla. La primera vez que David se queda en su casa y no sale a la batalla, cae en pecado. Y hermanos, no somos el rey David, no tenemos el corazón más cercano al Señor.
pero la ociosidad puede ser la misma. Tengo la experiencia, hermanos, personal. No puedo hablar de nadie más, voy a hablar de mí mismo en este hecho. Mientras estamos ocupados en las cosas del Señor, siempre están los sentidos agudizados para no caer en la acechanza de Satanás. Mientras estemos predicando, mientras estemos leyendo, mientras estemos orando, mientras estemos cantando, mientras estemos ayudando, mientras estemos viendo, orando en grupo, reuniéndonos para escuchar la palabra del Señor, mientras todas esas cosas estén en nuestra vida, los sentidos espirituales están atentos para no caer en el mal. Y ocurre exactamente lo que les mencionaba hace un momento. Ves el mal y dices, no, este es el enemigo. Vámonos para allá. Y vas para allá y dices, no, este es el enemigo. Y te vas para acá. Cuando tú estás en la ociosidad, hermano, cuidado. Está la trampa más vistosa que tú te puedas imaginar y ahí vas a pisar. Y ocurre algo curioso, hermanos, por no decir perverso. Ves el pecado y el pensamiento que te viene no es cuidado, es no va a pasar nada, el Señor está conmigo, el Señor no va a dejar que me pase nada. Hermanos, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo va uno como cristiano, como hijo de Dios, voluntariamente a pisar el pecado? Si el mismísimo Señor Jesucristo fue tentado por Satanás para tentar al Señor Dios y se negó, ¿qué somos nosotros delante de la mirada del Señor si no solo polvo y cenizas? Dice la Escritura, mejor hemos de decir, siervo inútil soy, para que no se nos suba el ego, para que no se nos suba la idea de decir, yo soy lo mero bueno de la tierra. No, hermanos, no es así. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Perdón. Antes de iniciar con los versículos, vamos a rogarle al Señor que nos hable hoy, para que todo sea conforme a su voluntad. Señor y Padre, tú nos conoces, incluso más que nosotros a nosotros mismos, Señor. Tú conoces cada parte de nuestro ser. Incluso tu palabra dice que cada cabello de nuestra cabeza está contado, Señor. Abrimos hoy, Señor, nuestros corazones delante de ti, porque tenemos hambre de conocimiento, Señor. Hambre de tu palabra, hambre de ese pan que dice tu escritura, que el que venga y coma y beba, no tendrá hambre ni sed jamás. Llénanos de tu palabra hoy, de tu Santo Espíritu, de tu conocimiento y verdad, para que nuestro pie no caiga en tropezaderos, Señor, sino que podamos caminar firmemente en este camino que tú has marcado para cada uno de nosotros, Señor. Te imploramos y rogamos que ates al enemigo y le eches fuera, Padre, pues no tiene parte ni suerte en ninguno de tus asuntos, Señor, y líbranos de toda especie de mal, Señor. Lejos esté de nosotros caer en el mal, Padre, te lo rogamos. Háblanos hoy, Señor. Y perdónanos, Señor, si somos demasiado torpes como para entender tu vasta sabiduría. Pero, Señor, ten misericordia de nosotros y háblanos como a niños, Padre, para que entendamos tu palabra, Señor. Yo te lo ruego. Úsame como tu instrumento, Señor. En el maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Hay un grande mal, hermanos, en el mundo, en las congregaciones, en las iglesias, incluso donde se predica la verdadera palabra del Señor. Y ese mal es el siguiente: que aprovechamos de la palabra del Señor para hacer el mal. Que aprovechamos de la palabra del Señor para justificar nuestras debilidades. Y el Señor nos advierte y dice, aunque el Señor te dio libertad, dice, porque somos libres, hermanos. Somos libres, el Señor nos llamó a ser libres. Por eso la Escritura, y lo vuelvo a repetir, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero nos advierte la Escritura y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No es mentira, es verdad. Pero solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Y qué es la carne, hermanos, sino el pecado? Sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, el servíos por amor los unos a los otros es sinónimo del segundo grande mandamiento. Trata a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos grandes mandamientos, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento grande, el segundo, se ve representado en las siguientes palabras: servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué pasa, hermanos? Alguna vez me he visto en la ocasión, no voy a nombrar un pecado en particular porque sinceramente no recuerdo el escenario completo, pero en alguna vez hemos dicho, ¿esto está mal? Entre nosotros. ¿Esto está mal? Preguntamos para ver si podemos hacer o no hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que alguna feria, algún circo, preguntan a veces los niños, ¿está mal ir al circo? La respuesta fácil sería decir, pues no hay nada malo ahí, ¿verdad? Pero hay música, hay mundo, hay mal, hay todo. Ahí está reunido todo. Y luego viene el uso de la verdad para engañar. No vayas, dice el papá, dice la mamá. Dice el hijo, pero la Biblia no dice que no vayamos al circo. Y luego el papá, pero la Biblia tampoco dice que si vayas al circo. Hermanos, ese es un ejemplo muy pequeñito y sencillo de lo que muchas veces es intentar usar la palabra del Señor para hacer el mal. Otro ejemplo muy claro. Llegó un varón muy emocionado con su esposa y le dice, mira, lee aquí. Y lee el versículo que dice que la mujer se someterá a su marido. Y le dice a su esposa, y léele más adelante. ¿Qué dice? Y el varón tratará a su mujer como vaso frágil. Y al marido ya no le gustó. Hermanos, no podemos usar de la palabra del Señor o del conocimiento de la verdad
para nuestra conveniencia, solamente cuando nos guste y cuando no nos guste, no. Porque eso, hermanos, es usar de la libertad que el Señor nos dio para ocasión de la carne. Eso no debe de ser así, hermanos. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad. Un pedazo de la verdad, no, hermanos, toda la verdad. Y toda la verdad está escrita en la Biblia. No saques fragmentos, no saques pedazos, no saques conversaciones, no saques ideas para intentar beneficiarte a ti mismo, olvidando todo lo demás, hermanos, porque eso ya se ha visto y se seguirá viendo en muchos lados, hermanos. En las congregaciones de Estados Unidos y de otros continentes, hermanos, cuánta mentira lanzan los llamados así pastores, diciendo que el Hijo de Dios no puede ser pobre, el Hijo de Dios debe ser rico, porque el Dios de los cielos es rico y su Hijo debe ser rico. Así dicen. Hermano, yo veo eso y digo, qué descarado. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y saben qué es lo más impresionante, hermano? Que le creen. Que le creen. Ahora, les va a parecer chistoso lo que les voy a decir. Yo escuché a un predicador que decía que en el Génesis a Dios se le dio potestad, al hombre se le dio potestad sobre las bestias y sobre todos los animales. Y dice, el hombre es Superman, dice. Porque si tiene potestad sobre las aves, el hombre debería poder volar. Porque si los animales vuelan, el hombre también vuela, dice. Y si los animales nadan, también el hombre nada, dice. Y, hermano, ¿de dónde saca eso? Usa de su libertad para entrar en la carne. No usemos la palabra para inventar, para cambiar, porque la escritura es muy clara en ese aspecto, hermanos. Dice, todo aquel que le quite o le ponga la palabra del Señor sea anatema. Y anatema significa maldito. Hermanos, es una maldición del Señor a aquel que le quite o le ponga a la palabra del Señor. Por eso, hermanos, siempre les recomendamos, vengan a escuchar la palabra del Señor, está muy bien. Pero no se queden con la idea de solamente lo que escuchamos aquí, escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras y si tú ves y dices, no, pues el hermano aquí se equivocó. Puedes ir con el hermano y decirle, hermano, se equivocó aquí. Muy bien, gracias. Yo también me equivoco. No voy a renegar si me equivoqué, pues claro. Hace unos meses dije en una predicación, sinceramente ya no me acuerdo qué dije, pero me habló mi familiar y me dijo, oye hijo, en esta parte dijiste que tal persona hizo eso y no era él. Y lo fui a revisar y sí, ciertamente, me equivoqué de el profeta que estaba hablando ahí. Le digo, gracias. Y puse una aclaración, en el tal segundo y tal segundo dije tal cosa, no es así, es tal. Porque así es la palabra del Señor, hermano. No tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a permanecer en el error. Eso es a lo que debemos tener miedo, hermanos. No a equivocarnos, sino a permanecer en el error. Y el mundo, hermanos, está lleno de eso. Tú le dices a alguien, lo que estás haciendo está mal, y se enfurruña consigo mismo y te dice, tú no te metas en mis asuntos. Vive y deja vivir, dicen algunos. Básicamente te dicen, tú no te metas conmigo. Yo hago lo que yo quiero, no me digas nada. Después vienen las consecuencias
Y ahora sí vienen llorando, dicen, ayúdame por favor, ya no sé qué hacer, pero ¿qué puede hacer uno ya? Más que no te puedes cansar de lo que pasa allá afuera. No, ese es un camino hasta la muerte. Y somos libres, pero somos libres para hacer el bien, no el mal, hermanos. Claro que si tú quieres hacer el mal, puedes hacerlo. También la Escritura dice que el que sea santo, santifíquese más cada día. Y el que sea inmundo, permanezca inmundo todavía. Claro que puedes, pero es lo adecuado, es lo que necesitas, es lo que de verdad te va a servir. Claro que no.
Vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 4. ¿Tenemos? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, ¿quién es el Hijo de Dios, hermano? El que hace su voluntad. Ese es Hijo de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta ahí por el momento. Dice la palabra del Señor: si tú ya estás en la lucha, en la guerra, no puedes desviar tu camino hacia lo que el mundo te está mostrando a fin de agradar al que te llamó por soldado. ¿Quién es ese, hermano? Nuestro Señor y Dios. El mismísimo Señor Jesucristo nos llamó a la lucha, a la batalla. No puedes volver a las zonas de la vida cuando ya estás militando en la obra del Señor. Lo dice clarísimo, hermano. Y en el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, hermanos. Hemos estado diciendo en las predicaciones anteriores acerca del corazón perfecto. Y ese corazón perfecto se fortalece en la tribulación, en las dificultades. Por eso dice el Señor: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es que el Señor te mande a sufrir, es que el Señor te está avisando que vas a sufrir cosas. Todos vamos a pasar por cosas, vamos a tener tribulaciones, necesidades, tristezas, angustias. Claro que va a haber. Si tú dices: bueno, entonces ya no quiero, no me gusta así porque yo no quiero sufrir nada. ¿De dónde venías, hermano? De la felicidad absoluta. No. Veníamos de lo más vil y menospreciado. Veníamos de la inmundicia, del lodo cenagoso, de la tristeza, de la angustia y de la soledad. De ahí veníamos, hermanos. Y tú dices: bueno, pero ya no quiero sufrir. No se trata de sufrir, se trata de que Cristo estará contigo en las buenas y en las malas. Nadie, hermano, ni aún tu padre ni tu madre estará como lo estará el Señor Jesucristo. Nadie te librará con poder y gloria como lo hará el Señor Jesucristo. Nadie hará las cosas imposibles posibles como el Señor Jesucristo. ¿Dónde vas a encontrar eso en el mundo, hermano? ¿No lo vas a encontrar? Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo
y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hasta ahí. El Señor nos exhorta, hermanos, a luchar, a perseverar, a evitar el mal, a trabajar, a esforzarnos, a ejercitarnos, a buscar sin descanso, hermanos, la gloria eterna. Dice el Señor, quiere disfrutar de los frutos. Cual obrero trabaja en el campo si quiere ser partícipe de los frutos de la tierra. Ejercítate si quieres ser atleta. Lucha si quieres ser soldado. Para cualquier cosa que quieras obtener en el Espíritu, esfuérzate. Esfuérzate, hermano. Vuelvo otra vez a lo que decíamos al principio. La causa del pecado del rey David fue la ociosidad. Se dejó de esforzar. En el momento en que se dejó de esforzar, cayó en pecado. Cayó en pecado, hermanos. Y eso, no conozco a otro rey como David, pero sí conozco a muchos otros que cayeron en la ociosidad. Y la ociosidad los llevó hacia el pecado. Y son muchos, hermanos. Muchos aquellos que de repente se apartaron, dejaron de participar, se aburrieron, se dejaron de pasar tanto tiempo, descuidaron la escritura, descuidaron la oración, descuidaron
el ayudar a los demás, descuidaron en la obra, el evangelio, el compartir la palabra del Señor, el dar testimonio, descuidaron todas las cosas, hermano. Y ya no están. Están vacíos. No sé si recuerdan que hace un tiempo les di el ejemplo de que el enemigo se presenta delante de tu puerta y llama. Y si tú le abres, mete el pie. Cuando tú descuidas esas cosas de las que estamos hablando, le abres la puerta al enemigo. Porque si yo les pregunto, hermano, si tú ves a Satanás delante de tu puerta, ¿le abrirías? Lo más seguro es que tú vas a responder, no. El problema es que no es tan fácil como decir, no le abro. El problema es que con tus acciones le estás abriendo la puerta al enemigo. Y tú dices en tu mente, yo jamás le abriría la puerta a Satanás. Pero has descuidado la lectura, has descuidado la palabra, has descuidado el evangelio, has descuidado las buenas obras, has descuidado los frutos espirituales y has caído en amargura, en contienda, en disensión, en idolatría. Tu puerta está abierta, hermano, a todos los espíritus inmundos que quieran entrar a tu casa. Y tú te preguntarás, pero yo no quería. No. Pero ¿qué decíamos al principio? Engañoso es el corazón y perverso. Te creo cuando dices que tú no querías, pero te dejaste engañar por tu ociosidad. Porque te confiaste y dijiste, bueno, me puedo dar un descansito, me puedo dar el lujo de decir, bueno, que los demás esfuercen, yo ya hice mucho. Yo nunca he faltado a una oración ya que los demás vayan, porque yo fui mucho. Yo oro demasiado y hay que dejar que los demás oren, porque yo ya oro mucho. No, hay que dejar que los demás canten, porque siempre ando cantando yo, hay que los demás canten. Eso se llama ociosidad. No, ya leí mucho la escritura, no, ya, un descansito, ya. Yo conocí a una persona, cuando andábamos en las cosas del Señor, andábamos predicando, andábamos polifoneando, andábamos pegando panfletos, andábamos predicando, visitando. Era una persona que donde sea que íbamos, ahí quería andar. Y si teníamos oportunidad de ir lejos, ahí íbamos. Un día de repente ya se dejó, sintió que ya había ido a muchos lugares, que ya había escuchado muchas prédicas, que ya había leído muchas veces la escritura, que ya había orado muchas horas y sintió que su vida ya estaba bien. Y entonces empezó a faltar. Y cuando le invitaban, estaba ocupado. Y cuando le decían, vamos a predicar, vamos a visitar, no, tengo un pendiente. Empezó a ocupar su vida en otras cosas que no eran la palabra del Señor. Y esas cosas que no eran la palabra del Señor, o el evangelio del Señor, o la obra del Señor, lo llevaban hacia la ociosidad. Porque, miren hermanos, este es un ejemplo muy áspero de lo que les voy a decir, pero supongamos que hay una reunión a las 5 de la tarde y no llegaste a tiempo. Ya son las 5:20 y dices, híjole, ya llegué tarde. Y tu corazón engañoso y perverso te va a decir, ya casi vas. Ya es tarde, seguramente ya van a media oración, ya para qué vas. Mejor quédate a descansar, descansa. Un día nada más descansa.
¿Qué es un día? Nunca has faltado, has sido todos los días. ¿Qué es un día? Descansa un día. Entonces, pues sí, no pasa nada, es un día. Pero ese día que descansaste, que no había nadie en tu casa, porque toda tu familia sí se fue a la oración, solamente tú te quedaste en tu casa. Ahí en la soledad de tu casa, de tu habitación, todo el pensamiento maligno, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermano. Y no creas que no ve eso. En el momento en que ve que tiene la oportunidad de entrar en tu vida, ahí lo va a hacer. Te viene un montón de ideas. Que estás solo, que no has hecho nada en tu vida, que no eres exitoso, que no tienes casa, que ya estás viejo, que no tienes nada, que no tienes nada digno de lo que sentirte feliz. Por una vez, hermano. Y no creas esto no te lo digo con la intención de desanimarte y decirte, no te quedes solo, porque puras cosas malas van a pasar. No, hermano. El problema es que a veces no creemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda ahí, hermanos. Se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Tiene un ejército de ángeles malignos, diabólicos, buscando hacer caer a la humanidad, hermanos. Yo no quiero, no sé cuántos serán la tercera parte de los ángeles, pero debe ser una cosa tremenda, hermanos. Imagínate una innumerable cantidad de seres malignos intentando ver en qué momento caes. Yo te exhorto, hermano, si tienes la oportunidad y tú dices, bueno, ya es tarde, bueno, igual llego a media oración, no hay problema. ¿Qué pasa si no llegas justo a tiempo? ¿A poco obtienes la bendición allá en tu casa solo? No. Y si llegas a media oración, ¿qué pasa? ¿No obtienes la bendición completa o qué? No pasa nada. Pero llegaste. Y el Señor ve en tu corazón, tu esfuerzo. Que no pudiste llegar porque hubo tráfico, que se te puso algo en el camino y no pudiste llegar a tiempo. Pero el deseo de tu corazón era estar ahí. ¿Qué nos dice el Señor? Que para eso te escogió. Que por eso no puedes, si estás militando, no puedes enredarte en las cosas de la vida, porque tú quieres agradar al que está allá arriba. ¿A quién agradas quedándote en tu casa? ¿A quién agradas en tu ociosidad? ¿A quién te agradas tu pensamiento pesimista? Porque, hermanos, no puedo decir que todos, pero me he encontrado con muchos que me han dicho lo mismo cuando se quedan solos en su casa, cuando no hay nadie, solo está uno, solo. Lo único que te llega a la cabeza son pensamientos pesimistas, pensamientos negativos. Pues claro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ay del solo. Cuando se calla, ¿quién lo levantará? ¿Quién lo va a levantar? ¿Crees que lo dice en vano el Señor? Ay del solo. No, hermano. No entres en ociosidad, levántate, busca. Y si dices, bueno, ya no voy a llegar a tiempo, pero llega. Hermanos, el alimento espiritual te mantiene vivo.
Tú tienes hambre y andas débil. No comes un día, 2 días y andas debilitado. Con el Espíritu ocurre lo mismo, hermano, nomás que no te das cuenta. Recuérdales esto, versículo 14, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En una ocasión, testimonio personal, me enfermé. Pero me enfermé con una calentura y un dolor de cuerpo, hermanos, que hasta para ir al baño me costaba sentarme, me costaba pararme. Si me quería bañar tenía que estar sentado porque no me podía bañar parado. Me dio una debilidad tremenda. Y estaba yo acostado y estaba hirviendo en calentura. Y llegaba la noche y me sentía que aunque tuviera todas las sábanas encima, no me podía agarrar calor. Y estuve así, hermano, como 7 días. Y durante esos 7 días, hermano, ahí solo en mi cuarto, con las luces apagadas, intentando dormir porque no podía descansar, porque hasta dormir, en cuanto me dormía, empezaba yo a alucinar, porque la calentura era una cosa tremenda, y alucinaba y me volvía a despertar porque los sueños no me dejaban descansar. Y cuando estaba despierto, estaba pensando, híjole, yo no estoy viendo que mi papá ahorita no está repartiendo el pollo, y mi mamá está bien apresurada y necesita ayuda, y tuvieron que mandar a uno de allá para atender aquí, donde yo debería estar ayudando, y mi pensamiento, híjole, me siento muy mal porque no estoy haciendo nada más estoy haciendo una carga. Todo eso, hermanos, todo eso pasa en la sociedad. En la soledad. Todo eso pasa. Me sentía más mal mentalmente que físicamente. Me sentía inútil. Y esa inutilidad me enfermaba más. Y le soy sincero, hermano. Ya llevaba 7 días tirado ahí en la cama. Agarré, me levanté, porque ya estaba cansado. Estaba cansado de descansar. ¿Cómo lo digo? Me levanté y me fui a sentar al sol, a que me diera el sol un rato, porque me sentía, más allá de lo físico, me sentía muy débil espiritualmente. Me fui a sentar al sol y sentí que el sol me pegó en mi rostro. Y ese día me sentí mucho mejor. Y me levanté y al otro día todavía estaba un poco enfermo, pero ya no como al principio, ¿no? Y ya no me quise acostar. Ya no me quise estar en la soledad otra vez. Así como estaba, me levanté y como estás, ya estoy mejor. Vamos a seguir. No podemos detenernos, hermano. En el momento en el que nos detenemos, el enemigo está ahí. El único momento en que Eva estuvo sola, ahí se le apareció la serpiente, hermano. Curiosamente, Eva, cuando estaba con Adán, no se le apareció la serpiente. ¿Cuándo se le apareció la serpiente a Eva? Cuando estaba sola. No estemos solos, hermano. Y siempre estemos buscando la palabra del Señor, la voluntad del Señor, las cosas del Señor. Porque tú vas a decir tal vez, bueno, yo quiero estar aquí con mi familia, con mis amigos, pero si es el mundo, de nada te ayuda tampoco, hermano. Tienen que ser las cosas del Señor, porque el único que llena el vacío del corazón es Jesucristo. Hace ratito canté, Cristo es la piedra angular, el gran fundamento. Cristo es la base.
de la vida de cristiano. Sin Él no puede haber edificación. Necesitas construir sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Sin Él no puede haber verdadera vida, hermano. Si no está Cristo en nosotros, estamos muertos al pecado. Así lo dice la Escritura, hermano. La paga del pecado es muerte, y solo la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces me siento muy triste, hermano, cuando veo que predicamos la palabra y nadie quiere conocer, hermano. No me siento triste de decepcionado, sino me siento triste porque veo que el mundo se acerca cada vez más a la perdición. Porque las señales están cerca, porque hay una desesperación, porque el tiempo se está cortando y muchos se van a quedar atrás. Y para aquel que conoce la palabra del Señor, dice, abre tus ojos, abre tus ojos. Qué triste que todo este mundo se va a perder y hay una oportunidad aquí, nadie la ve. Hay un cofre de tesoro abierto para el que lo quiera lo tome y nadie toma de él. Eso es muy triste, hermano. Y quisiese yo poder de alguna manera obligar a alguien, entiende. Pero eso no es así, hermano. Cuando Dios dijo que nos dio libertad, nos dio libertad. Y si tú te quieres revolcar en el pecado, Dios te va a permitir que te revuelves en el pecado. Porque tú quisiste. Solamente, hermanos, una cosa tengamos muy presente en la vida. El día que estemos delante de la presencia del Señor, no nos quejemos ni le culpemos a Él por las consecuencias de nuestros propios actos. Dios te dice lucha, Dios te dice esfuérzate, Dios te dice que este camino es de los esforzados, de los que luchan por Él. Allá en tu casa, en la sociedad, no se va a lograr nada. Y si tú dices, bueno, pero yo me estoy esforzando y los demás no se esfuerzan como yo, olvídate de los demás, tú esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Si esto fuese un camino fácil, no necesitarías valentía y todos lo encontrarían. Pero dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, porque no es un camino fácil. Y no todos lo van a lograr. Hermanos, es triste, pero aún todos los que estamos hoy aquí presentes, tal vez no todos lo van a lograr. Y si no todos los que escuchan lo logran, ¿qué va a pasar con el mundo, hermano? ¿Qué va a pasar con los cientos de millones de habitantes de este planeta? Si aún los que escuchan la palabra, no todos se salvan. ¿Qué será de los que no escuchan? ¿Qué será de los que ignoran? ¿Qué será de los que se les ofrece la oportunidad, pero lo menosprecian? Ahora entienden por qué la tristeza. Porque aunque viendo la verdad aquí, no lo pueden entender. Por eso dice el Señor, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que tenga oído para oír, entienda, escudriñe, medite, piense. Porque la palabra es clara. El panorama es claro. Pero el que se niega a entender es uno mismo. Hoy el Señor nos exhorta y nos dice, busca y lucha. Nadie lo va a hacer por ti. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy.
Sí, Padre. Que nos aquí, tú nos haces un llamado. Verdaderamente, Padre, imploro para que tu bendición caiga sobre todos los aquí presentes. Ya mucho tiempo, Señor, se nos ha dado. Y si alguien ha fallado aquí, somos nosotros, Padre. Pero tú, con tu grande misericordia, Señor, eres fiel y veraz. Incluso dice tu escritura que si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y si tu palabra dice que todo aquel que se arrepintiere y creyere entrará en el reino de los cielos, tú lo harás nacer de nuevo. Ciertamente lo cumplirás. Escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban atentos y tus ojos miraban a mí. Escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban atentos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, que yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Mi consuelo y mi paz. Señor y Padre, escucha hoy la voz de nuestra súplica. Sabemos, Señor, que en los momentos de necesidad tú extiendes tu mano y te necesitamos a ti. Cual pámpano a la vida, te necesitamos. Sin ti no podemos vivir. Ten misericordia de cada uno de nosotros y aún de este mundo, Señor, pues el tiempo apremia.
Y es necesario que todo aquel que tenga que ser salvo apresure sus pasos. Bendícenos, Señor Padre, llévanos de tu verdad. Haznos reflexionar en nuestra vida para mejorar, para edificar esa casa en la roca que es Jesucristo, para ser dignos hijos tuyos. Y algún día poder estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.